De regreso a Buenos Días República, con nosotros está Gilmer Martínez, quien por de esas causalidades de la vida le hizo llegar este libro a un gran amigo. Y yo voy a leer la dedicatoria que le hicieron a ese gran amigo. Para mi querido amigo, el pastor Fernando Arturo Beliar, bendigo tu vida, gran hombre de Dios, gracia y paz de Gilmer Martínez, 26 de junio del 2016. De esas reuniones frecuentes que tengo con mi pastor Fernando Arturo Beliar, en su escritorio encuentro este libro. Y cuando veo el título, Líderes de Barro, me parece interesante y le echo mano. Desde ahí le dije, pastor, usted acaba de perder este libro y hasta que aparezca el mío, yo confisco este. Gilmer. Mucho gusto, buenos días. Gracias por venir a Bienvenido. Buenos Días República, gracias por aceptar nuestra invitación. Y ya nos habíamos conocido en el programa de mi amigo Dio Astacio. Dio ha estado aquí en varias ocasiones también. En algunas ocasiones de esas que yo llegué a ir al programa, antes se llamaba De Bumper a Bumper, ¿verdad? Sí. De Bumper a Bumper, ahora se llama Con Dio a las 10. Saludos para nuestro amigo Dio, un honor para nosotros. Líderes de Barro, un libro que he estado leyendo en esta última semana, porque hace como 3 semanas que los retiré del escritorio del pastor, pero tenía un par de libros más en cola, y la semana pasada pues lo agarré y empecé a leerlo, y tu amiga y mi amiga Lucía Enriqueta Cueva, cuando me lo ve en la mano me dice, pero ese amigo mío, oye qué chiquito es el mundo. Y de ahí surge Llámalo, que quiero invitarlo al programa y te damos la más calurosa bienvenida a este programa que también necesita que gente como tú venga a hablarnos de cosas interesantes. En la lectura del libro he visto que has profundizado mucho en el liderazgo, tu juventud, y lo que leo del libro supone de que dentro de ti también hay un anciano sabio. La sabiduría Pero expresada en ese libro es interesante. ¿De dónde surge Líderes de Barro? Bueno, primero que todo, buenos días, gracias por esta invitación. Sí, vamos a trabajar. De verdad para mí es un honor estar en este programa. Mire, voy a ir al grano específicamente. Líderes de Barro surge primeramente por un título que me llega a la mente una vez. No voy a abundar, decir que mira que yo establecí el modelo, no. Líderes de Barro comienza de repente, cuando me llega un título a la mente, Líder de Barro, eso fue en el año 2007, muchas gracias. ¿Que lo escribiste? No, que me llega el título a la mente. Okay. En ese tiempo de mi vida estaba empezando a hacer lo que era la formación del liderazgo. En ese momento ya estaba trabajando con varios líderes, como una persona más que seguía instrucciones, pero que estaba absorbiendo de cada persona que tenía la oportunidad de tener contacto con ella, de tener un roce. Luego que seguimos avanzando en la vida, en nuestro camino, nuestro caminar, nos damos cuenta de lo siguiente, de que verdaderamente hay una crisis en el liderazgo a nivel de República Dominicana y Latinoamérica. ¿Por qué una crisis de liderazgo? Bueno, porque de repente este término líder explotó y todo el mundo osó o deseó llamarse el líder, yo soy el fuerte, sí. yo soy el matatán, yo soy la persona clave. Muchas personas empezaron a adjudicarse este título. Esto creó una crisis de liderazgo en donde se creó lo que yo le llamo la metástasis negativa del liderazgo. El liderazgo es como las células del cuerpo. Una célula, un organismo como el cuerpo humano, tiene distintas células que tienen que dividirse. Eso se llama mitosis celular. Pero si de repente aparecen células negativas, se llama metástasis cuando empiezan a dividirse. Y entonces el liderazgo actual en nuestra sociedad no se ha multiplicado, se ha dividido. De repente en una organización vemos una empresa, por ejemplo, y está el jefe de la empresa. De repente uno de los empleados que aprende los movimientos y procedimientos de la empresa decide poner su propia empresa. Cuando pone su propia empresa, vemos que se forma un roce. Ese líder, ese empleador, ese gerente no se alegra de que uno de sus empleados, de que uno de sus seguidores
haya aprendido los procedimientos y se haya multiplicado. No lo ve así, lo ve como un traicionero, lo ve como, ahora que tú creces, ahora te vas, ahora que aprendiste me dejas. No lo ve como una oportunidad de multiplicación. Ahí viene la ingratitud. Exacto, eso lo tratamos en este libro, Líderes de Barro, y eso crea entonces una división, esa metástasis en donde una persona sale, por poner el ejemplo de una empresa, y salen dos puntos encontrados. Lo que pasa también, Gilmer, es que en muchas ocasiones esas personas que salen de la empresa salen a montar una empresa igual que donde estaban y hacerle competencia a esas que estaban, incluso llevándose clientes. Claro. Y por eso viene el conflicto. De ahí es que viene el liderazgo, porque entonces, ¿dónde queda la carga? La carga queda en el líder, en el gerente primario, que es quien tiene que subsanar. En un conflicto, eso lo aprendí yo una vez montándome en un avión. En un avión me estoy montando y de repente dice la azafata y nuestro representante legal del vuelo, nuestro piloto, y digo, me llamó la atención, nuestro primer responsable legal. Luego estudiando Derecho me doy cuenta que hay una materia que se llama responsabilidad legal. Y digo, ¿dónde quién recae la primera responsabilidad? Sobre la persona que tiene el mayor liderazgo. Cuando hay un conflicto entre dos personas, ¿quién está llamado a solucionar el conflicto? De la forma que fuera, siendo una buena forma. ¿Sabe dónde es? En el líder. Pero hay dos características diferentes del liderazgo. Maquiavelo, por ejemplo, cuando se habla del príncipe, se habla del líder, pero cuando se habla del maquiavelismo, se habla del líder malo. El líder, hay un sabio que dice, eso que tú decías de cuando una persona se le va al líder, en el caso que Mariano resaltaba, de crear otra empresa, o una empresa paralela a esa para hacerle competencia al líder, el líder muchas veces quiere que sus pupilos crezcan también. Es el líder, la parte positiva del líder. Y la parte negativa es la parte a la que Maquiavelo siempre apostó, a que el líder siempre tenía que estar por encima de todos, independientemente de todo, tenía que estar por encima de todos. Yo te pregunto, ¿qué visualizaste tú para la escritura de este libro, de esta obra? Primero que todo, Niccolo Machiavelli, italiano, sí. Empieza y escribe El Príncipe en un tiempo de una Italia dividida de 5 reinos, con miras a unificar una Italia. Entonces él establece ese libro, El Príncipe, sobre qué atributos o qué cualidades debería de tener una persona para poder aglutinar una Italia que estuviera segmentada. Entonces, la cultura popular ha acuñado el término maquiavelismo como algo negativo. Sí. No es negativo, es un grupo de enseñanzas que Nicolás Maquiavelo, Niccolo Machiavelli, como usted lo quiera llamar, deja plasmada para que un príncipe tenga un correcto comportamiento y sepa enfrentar los distintos retos que se presentan dentro de lo que es un liderazgo. Ahora bien, traduciendo esto a nuestra sociedad actual, cuando vamos a escribir este libro primero, como te decía, denuncia una crisis de liderazgo, que es verdad que muchos empleados, muchos seguidores tienen ingratitud, pero los líderes sanos y reales saben cargar con... ¿No lo ven así? No, tienen que saber cargar con las malas costumbres de algunos seguidores para poder sanarlas. Claro. Cuando usted es un padre, Mariano, usted tiene hijos, supongo que usted también, ¿verdad? Claro, claro. Nuestros hijos hacen malcriadezas, pero no por eso, por una malcriadeza, usted va a fomentar una enemistad con su hijo, porque usted se supone que está a un nivel por encima. Así mismo pasa con los líderes y sus seguidores. Sí. Lo segundo que viene a hacer este libro es a plantear soluciones para esa crisis de liderazgo. Y es ahí donde establecemos en el capítulo 3, 4 y 5, capítulo 3, las dificultades de un líder, hablando cuáles dificultades puede enfrentar un líder. Capítulo 4, que es donde nosotros conversamos específicamente sobre 8 grietas en el carácter de un líder. Y el capítulo 5, 7 consejos para ser un líder intachable. ¿Por qué esto? Porque nosotros no podemos levantar el liderazgo en base al empirismo. Yo voy a ser un líder y punto. Los líderes no nacen. Sí nacen personas que tienen ciertas cualidades, ciertos dones que otras. Pero
El liderazgo es un conocimiento que se va forjando como un martillo forja una espada en el fuego a través de muchos golpes y momentos difíciles. Gilmer, aquí en la página 20 de tu libro, dice, una de las principales cualidades de los líderes es que tienen defectos. Regularmente la gente piensa que el líder no tiene defectos, que el líder no le puede dar hambre, que el líder no suda, que el líder no se cansa. O sea, y tal como señalas, una de las cualidades frecuentes, porque son seres humanos, es que el líder sí tiene defectos. ¿De dónde instruye? Ahí tenemos en pantalla la portada del libro, Líderes de Barro, que más adelante vamos a decir dónde lo pueden conseguir. La autoría de Gilmer Martínez, que es nuestro invitado hoy. ¿Por qué enuncias que una de las cualidades principales del líder es que tiene defectos? Eso tiene una historia muy hermosa detrás de ahí. Como te mencionaba, el año 2007, cuando me llega ese título a mi mente, Líderes de Barro, me llega de una manera autónoma, un día pensando, wow, Líderes de Barro, qué bien suena, excelente. Y estoy con un gran líder, un líder espiritual, un líder moral, un líder cristiano, una persona de una trayectoria intachable. Y me acerco delante de esa persona que goza en el día de hoy de gran popularidad y le pregunto, fulano, yo quiero hacerle una pregunta. Por favor, dígame una cualidad que tengan en común los grandes líderes. Yo estoy esperando que esa persona me diga a mí, bueno, los grandes líderes son gente de oración, que están una hora entera orando, meditando todos los días. Son personas que leen 50 libros por año. Son personas que tienen visión, una conducta intachable, tienen visión. Y esa persona se me acerca y me dice, bueno, una principal característica que reúnan todos los grandes líderes es que todos tienen defectos. Ese fue mi primer encuentro con lo que es el liderazgo real. Y me enseñó primero... ¿Quién fue esa persona? Se llama David Greco, un pastor. Okay. Muy reconocido en el ámbito cristiano. Primero me abre la Biblia y me enseña de los personajes bíblicos, de los personajes de la intachable Biblia, de la santísima Biblia, de la perfecta palabra de Dios, y me enseña, mira, aquí está Sansón, un líder. Saúl, un líder. Pero mira a David, un líder. Pero mira a Salomón, un líder. Y me enseñó que todos ellos tenían un defecto. Todos. Y en una llega Jesucristo y me dice, Jesucristo no tuvo un defecto que le podamos señalar, pero en un momento fue humano, tuvo miedo. Padre, pasa de mí esta copa. Y de repente se me abre la mente y digo, wow, pero si esos son los grandes hombres de la Biblia, por mencionarlo así, ¿qué serán aquellos que no estamos escritos en la Biblia? Exacto. ¿Qué serán de aquellos pastores, aquellos líderes, presidentes, gerentes, dueños de compañía? Y así comienza el capítulo 1 de Líderes de Barro, para que la persona entienda que todos somos líderes de barro. Gilmer, ¿por qué tu libro está salpicado de proverbios, de versículos bíblicos? En una ocasión yo tuve un encuentro majestuoso con un libro que se llama El arte de la prudencia. Baltasar Gracián. Del siglo XVII, Baltasar Gracián. Sí. En donde tuve la oportunidad de leérmelo hasta 3 veces. De repente, cuando conozco la Biblia, me doy cuenta que el libro de Baltasar Gracián era una extensión del libro de Proverbios y quedo prendado y enganchado del libro de los Proverbios. Cuando empiezo a leer, digo, pero todo lo que yo necesito está concentrado en el libro de Proverbios, pero está extendido en el libro de Baltasar Gracián. Como el libro de Proverbios es un libro puntual en sus enunciados, se ve que está citado, pero también en muchas ocasiones dentro del mismo libro cito algunas frases de Baltasar Gracián. Está salpicado de proverbios porque todo lo que una persona necesita para tener una conducta correcta en torno al liderazgo, para poder convivir en sociedad, está en el libro de Proverbios, libro de Eclesiastés, libro que escribió Salomón, considerado el hombre más sabio de toda la historia. Y el liderazgo de eso trata, de sabiduría. Si lo extrapolamos a la política, Gilmer, ¿cómo tú definirías el liderazgo de nuestros políticos? Mira, si lo extrapolamos a la política, voy a decir algo muy polémico y muy controversial. ¿Me dan el permiso? Pero yo voy primero a aclarar, porque tú estás haciendo una pregunta a una persona
que me acaba de decir que dentro de sus especialidades está precisamente la política, y me acaba de decir que sus profesiones y su maestría tienen mucho que ver con Estado. Repíteme lo que me dijiste fuera de cámara, Gilbert. Bueno, yo soy Gilbert Martínez, de profesión o de hobby, yo lo digo así siempre, de hobby soy abogado, ¿verdad? Tengo una especialización en Derecho Constitucional y también, bueno, una especialización en la Universidad Castilla-La Mancha en España, un intensivo, y ahora mismo estoy terminando ya una maestría de término en la misma materia, Derecho Constitucional, conociendo el Estado. Próximamente estaremos estudiando una maestría en Derecho de Estado, próximamente. O sea, que sí está muy condicionado a darte la respuesta. No, porque quiero que nuestro público se edifique de que quien nos está hablando no es solamente una persona que un día se levantó y empezó a escribir un libro, que es una persona preparada. Sí, eso vemos. A mí me gustan las preguntas difíciles, me encanta. Vamos arriba. Me encanta dar respuestas que puedan ser polémicas. El liderazgo de la República Dominicana, el liderazgo político, comienza con tres grandes líderes que no se puede negar, que son el doctor Joaquín Balaguer, el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez. De ahí se deriva o se ramifica el liderazgo actual. ¿Y no te puedes ir un poquito más para atrás? Bueno, Trujillo. No. Diga usted. ¿Y Gregorio Luperón? No, porque estoy hablando al liderazgo político actual. Una nueva era, está bien. Esos son ideales que fueron cortados porque aquí hubo una invasión norteamericana en 1916, luego vino la dictadura, 30 años, y la historia republicana de la lucha por la democracia comienza a partir del año 1961. Estos 55 años específicamente dieron como un tronco al doctor Joaquín Balaguer, quien fue una persona de Estado, de poder, que estuvo toda la dictadura de Trujillo vigente, al profesor Juan Bosch, un profesor, un hombre moralista y hasta ahora la figura más ética, el emblema moderno de la ética dominicana, y el doctor José Francisco Peña Gómez, el líder de masas. ¿Qué pasó con esos tres líderes? Bueno, los tres se murieron con la antorcha en la mano, lo cual fue muy mal. No la pasaron. Al no pasar esa antorcha, entonces los líderes contemporáneos, presidentes de los partidos políticos, presidentes de república que hemos tenido en la fecha de hoy contemporáneamente, han querido emular ese liderazgo, han querido convertirse en el Balaguer de este tiempo, en el Juan Bosch de este tiempo, en el Francisco Peña Gómez de este tiempo. Con partidos, por ejemplo, como el PRD, donde ha existido siempre una lucha de poder, ¿qué ha pasado? Bueno, que no ha habido una antorcha que se haya pasado y todos quieren emularlo. Pero lo mismo en el PLD. Yo no estoy tan de acuerdo contigo. En el caso del profesor Juan Bosch, en vida, pasó la antorcha a Leonel Fernández. Sí. En el caso de José Francisco Peña Gómez, muchos de los dirigentes que hoy existen en el Partido Revolucionario Moderno y en el Partido Revolucionario Dominicano fueron líderes que bajo su dirección se creó en el Partido Revolucionario Dominicano, otrora gran partido de la oposición. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo en que el doctor Joaquín Balaguer, líder de Robinson Galvez y mío en su momento, no dejó relevo. No dejó relevo, incluso lo cercenó, porque Víctor Gómez Vergé en un momento era el que estaba llamado a ser el líder, por su juventud, por su arraigo, por su fortaleza, e incluso mandó a votar en contra de él en un momento que se iba a catapultar. Entonces sí estoy de acuerdo en esa parte, pero con los otros dos no estoy de acuerdo. Vamos, porque tengo que tener una razón. Adelante. Jonathan Hartley, un escritor investigador estadounidense, escribió un libro que se llama En la lucha por la democracia, que Funglode compiló y reprodujo. Sería bueno verificar en este libro. El profesor Juan Bosch, de una manera coyuntural, ya necesaria, en un estado de salud no muy favorable, se vio obligado por uno de esos asuntos de poder que confluyen con el tiempo a pasarle la antorcha a Leonel Fernández, quien no era el favorito en ese momento y quien estaba puesto como vicepresidente en una campaña previa de una manera coyuntural. En el 94. Como quien dice, pongamos delante para que, ¿verdad? Cuando repase su ¿No estará Gilmer minimizando a Leonel Fernández? No,
Al contrario, lo estaría maximizando. Porque entonces... No, dice tú, no Juan Bosch, tú. No, yo lo estaría maximizando. ¿Cómo maximizar? No, Dice que de casualidad lo pusieron como vicepresidente. Porque el poder y la política tienen que ver con mucho de coyuntural. Y los hombres que saben aprovechar esa coyuntura, saben sacarle partido. Por eso Leonel Fernández ha sido el tercer presidente que más ha gobernado en este país. Pero Gilbert, hubo un momento en el que Hilmer. todos Hilmer, o es que la G uno la pronuncia por la Y, por Gilbert. Yo me he criado 34 años. Mira, Hilbert, hay parte de la historia lo que resalta es de que el equipo completo de Juan Bosch, en un momento determinado, incluso el hombre era Danilo Medina, y Danilo, el propio Danilo en su momento, claro, alimentaron un monstruo. El propio Danilo prefirió que sea Leonel. Hay más lento palabra. No. Para recordar un poco. Danilo prefirió que sea Leonel quien estuviera en la vicepresidencia con el profesor Bosch. Y la mayoría de personas de la época así lo resaltan incluso, que la mayoría quisieron que sea Leonel. Incluso yo mismo escuché al propio Leonel Fernández hablar de que en un momento determinado, cuando Juan Bosch lo conoció a él, fue en una de esas frecuras de Leonel que le llamó casi a la atención a Bosch por un tema. Y ahí fue que Juan Bosch se interesó en Leonel. Hasta al punto que lo mandó a buscar en 2 ocasiones. Yo quiero a Leonel Fernández aquí. Y ahí es cuando entonces le propone. Pero dice Leonel, pero que yo no puedo. Dice, sí, tú eres el que yo quiero. Entonces, Leonel no es tan como tú quieres decir, de que él llegó de la nada y Parece que no. Me expresé mal. No, aclara un chico eso. Tiene tiempo a corregir. Aclara un chico. Tiene de aquí al 20 para tú corregir eso. Tuvo un momento coyuntural en donde el mismo Leonel fue a un proceso vicepresidencial con Juan Bosch, sabiendo que eran unas elecciones que el PLD no iba a ganar, porque las dos fuerzas políticas en un momento, en 1994, era el PRD y el Partido Reformista. Sí. Y el panorama político iba a cambiar. Pero ¿qué pasó? Al suceder la crisis política del 1994, al darse el Pacto por la Democracia, de repente surge una alianza. ¿Quién estaba en primera fila? Estaba Leonel Fernández, quien supo aprovechar esa coyuntura. Y en una foto emblemática, fíjense que en política nada es por casualidad ni al azar, claro, aparece levantando la mano en medio de Joaquín Balaguer y de Juan Bosch, las dos figuras conservadoras de la época que le levantaron la mano para luego ganar unas elecciones en primera vuelta al PRD. Gilbert, no hemos salido un poco del libro. Sí. Era para traspolarlo, para llevar líderes de barro a la... Yo quiero volver al libro y quiero leer en la página 19. Aunque en la política líderes de barrios. Las personas que tienen una débil imagen de sí mismos necesitan sentir la aprobación constante de quienes les rodean. Están centrados en sí mismos y en sobresalir, que ignoran totalmente o pasan por alto las necesidades de los integrantes de su equipo. Aquí planteas que la imagen del líder es importante en la consecución de sus objetivos. No solamente la imagen, porque la imagen puede ser cualquier cosa, sino la imagen que un líder tenga de sí mismo. La autoimagen. Esa autoimagen, cómo el líder se ve, porque por fuera mucha gente puede ver a un líder impecable que se desmonta del mejor vehículo, que sale de la mejor casa, de la mejor vivienda, que tiene la mejor empresa, que tiene los mejores méritos sociales. Excelente, así es como la gente lo ve. Esa es la imagen que la gente tiene de ese líder. Ahora bien, ¿cuál es la imagen que ese líder tiene de sí mismo? Hay personas que nunca van a superar complejos de su niñez y van a ser grandes líderes. Claro. Esto yo lo compruebo con el rey Saúl. En la Biblia nosotros vemos el caso de un rey, una persona que era rey, que Dios lo mandó a buscar para ser un rey. De repente este rey necesitaba una aprobación constante de las personas que estaban alrededor de su equipo, porque era una persona que venía con complejos de fábrica, de la ciudad más pobre, de la familia más minúscula, siendo tal vez el menor de los hermanos, aunque era un tipo buen mozo y alto en estatura. Relata la misma historia bíblica. Sin embargo, cuando este líder es desechado, lo primero que él le dice a quien lo desecha es: por favor, ven y hónrame delante de los ciudadanos para que la gente siga creyendo en mí.
¿Qué pasa con ese tipo de líderes? Son líderes que se rodean de personas que nunca los contradigan. Son líderes que se rodean de personas que nunca le digan la verdad. Los líderes, atención, líderes dominicanos que nos están escuchando, los líderes no son infalibles. Si usted quiere blindarse en una posición de liderazgo, también necesita esas personas que tienen el valor y la gallardía de, siendo seguidores, atreverse a señalarlo, decir, el líder, usted está mal en esto. Claro, no es que vamos a soportar irrespeto, pero claro, usted no le puede llamar falta de respeto a un punto disidente de una persona dentro de su equipo de liderazgo. En muchas ocasiones los liderazgos están formados por, pudiéramos decir, valores. Y un líder que tiene una valoración 7, regularmente le gusta reunirse con líderes de valoración 5, 4, Claro. 3, para él para verse por el encima. que más brille, para no tener, como tú dices, Kirmer, acertadamente, contradicciones a su accionar o a su inacción, porque a veces también a los líderes le faltan acción y por eso se le van algunas oportunidades. Dicho sea el caso, este liderazgo que llamas liderazgo de barro es un concepto que abarca defectos o poses. Bueno, mira, el liderazgo de barro, más que efecto, más que poses, abarca realidades. Por una sencilla razón, un líder, por más emblemático que sea, por más encumbrado que esté, siempre será un líder de barro. Porque todos los seres humanos somos hechos del mismo material y todos sucumbimos ante las mismas O pasiones. sea, de que le dé el calor se va a derretir, Inmediatamente. se le va a caer la capa. Todos somos sometidos a debilidades. Todos sucumbimos ante estas. Dice una persona que todo hombre y su conciencia tiene un precio en la chequera. Y eso es una realidad que hay que tenerlo. Hay personas que sucumben ante eso. O sea, Irmer, para ti no es hombre serio. Sí, hay hombres serios, pero hay situaciones que nos debilitan. Claro. Hay situaciones ante las cuales sucumbimos, porque el ser humano es un ser no perfecto, más sí perfectible. Una cosa es ser perfectible y otra cosa es ser perfecto. Claro. Si yo dijera, hay hombres sobre la tierra que no tienen un valor en una chequera, yo estaría diciendo mentira. Me estaría diciendo mentira a mí, a ustedes y al público. No, pero el Papa Francisco... Disculpa, cuando Sí. digo chequera, no me estoy refiriendo a un precio económico. No, 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 no. Me refiero, hay líderes que sucumben ante hasta un plato de comida. Hay Claro. líderes que sucumben ante una fémina. Hay líderes que sucumben ante el ego. Hay líderes que sucumben ante las dificultades. Cualquiera de eso puede ser el precio. El Papa cuando llegó, el Papa Francisco cuando asumió, lo primero que él criticó fue el lucro en la iglesia, porque ya él en su condición de ex arzobispo, en su condición de ex cardenal, él conocía cómo andaba el ambiente. Entonces cuando él llegó, él sabía que habían cardenales que estaban apoderándose del lucro. Y cuando él llega, lo primero que él hace es criticar eso. ¿Qué pasó en Ecuador, por ejemplo? Que el cardenal de Ecuador andaba en un Mercedes-Benz del año y publicó inmediatamente en Facebook, publicó la venta de ese Mercedes. Tremendo. Por la crítica que le hizo el Papa a todos, claro, no fue a él en específico, pero fue a todos. ¿Tú Pero crees? él de aquí no hizo eso. No, él de aquí, no, el cardenal de aquí andaba, hay que decir que andaba humilde, humilde. Sí. El cardenal andaba aquí humilde, hay que decirlo. ¿En qué andaba? No, una la incluso vieja, incluso. Ok. Sí, está bien. Continúa. ¿Tú crees que eso influyó en él como líder de la Iglesia Católica para que los cardenales actuaran de la forma que actuaron? Un paréntesis. Buena esa pregunta ahí. Sí, Esa tiene sí. una gran contexto. Sí. Para finalizar lo que estaba diciendo hace un momento, Ok. de que todos los líderes tenemos un precio en la chequera, eso hay que sanarlo porque tampoco lo puedo dejar abierto. ¿Te chocó eso? ¿Cómo? Sí, porque dice Mariano, y no, yo no creo en hombres serios. No, yo sí creo en hombres serios. Cuando digo chequera no me refiero a precio económico. Todos los líderes sucumben ante algo porque somos perfectibles. Ahora, ¿cómo se sana eso? Eso se sana con humildad. Esa es la única cualidad Claro. que puede sanar las debilidades de un líder. Eso es cierto. Porque cuando usted como líder primero reconoce para usted sus debilidades, usted está siendo humilde con usted mismo. Claro. Yo tengo problema con el dinero, diría alguien. Y eso es un problema que yo tengo. Por favor, ayúdenme. Si ustedes me ven, por favor, díganmelo.
porque los líderes responsables reconocen sus debilidades y también las manifiestan para ser ayudados. No, ahí viene aquella frase religiosa de que usted debe ser humillado. El problema del líder, Hilmer, es que en muchas ocasiones no está preparado a aceptar sus defectos y sus errores. Por eso es que se le hace tan difícil al líder ser coherente. Por eso es que se le hace difícil al líder demostrar que él también puede mejorar. Regularmente cuando entreno ejecutivos, le digo a los ejecutivos cosas que muchos de los coaches y consultores no decimos. Y es que los coaches tenemos defectos, tenemos errores. La gente cree que a nosotros, los consultores de imagen, siempre andamos impecables, nunca tenemos errores. La gente cree que un coach no tiene depresión emocional, no, en ocasiones no le baja la autoestima. Y es una mentira. En ocasiones, a nosotros los que estamos llamados incluso a entrenar en estas disciplinas, también tenemos desafíos emocionales. También claro. En algún momento gente como una persona que no quiero mencionar el nombre, que está aquí en este set, me desafía emocionalmente. No, tú recuerdas que yo te dije esta mañana. Tú recuerdas que yo te dije esta mañana cuando llegaste. Y gente como él, entonces hace que uno constantemente esté ejercitando su paciencia, sí, su inteligencia emocional, su inteligencia social. No, la pregunta del Papa voy ahora. Esa pregunta la tengo ahí. Parece como no te gusta hablar de lo católico. No, sí, yo soy católico. Ah, ¿tú eres católico? Voy a explicar eso. Ah, ok. Y en esa parte, la única forma de un líder sanar sus debilidades y evitar ser criticado es admitiéndolo. Porque si tú admites algo, el que te critique va a pasar por ridículo. Sí, eso es verdad. El que te esté criticando, el que critica a alguien transparente pasa por ridículo, totalmente, porque la crítica funciona cuando alguien quiere no hay novedad. Exactamente, ya lo sabemos. Ese es un charlatán, sí, ya lo sabemos. Él reconoce y está pidiendo ser ayudado. Sí. ¿Usted va a aportar en algo o solamente va a criticar? Ahora bien, sobre el catolicismo, que dije que soy católico, yo me crié en las escuelas salesianas. 8 años en el Don Bosco, desde primaria. Ah, excelente. 4 años en el Instituto Técnico Salesiano, pastoral juvenil, aunque tal vez me congregue por asuntos de convicción en una iglesia evangélica, pero tengo toda la vida con una formación salesiana a la cual no puedo renunciar. Excelente, claro. Saludos. Entonces, el Papa criticó el lucro y ¿qué algunos... pasó en ese ejemplo que yo pude ver, creo que fue un arzobispo de Ecuador que vendió? Mira, liderazgo no es palabra, liderazgo es hechos. Pero influyó con un mensaje que le envió. Esa emulación, no influyó con un mensaje que el Papa Mario Bergoglio dijo, Francisco I, no. Era un estilo de vida que venía cosechándose desde hace mucho tiempo. Influenció con hechos. Desde que era arzobispo, cardenal, metropolitano en Buenos Aires. Desde ahí venía con eso. Cuando salta el papado, primera noticia, un papa latinoamericano viene, acuérdense que eso fue todo un hito, un papa latinoamericano. No se esperaba un papa latinoamericano por los intereses que se especulaba que había en el mundo. De repente llega un papa latinoamericano, pero llega con el espíritu de humildad de Latinoamérica, que no fue una pose, porque alguien pudo haber no fue pose. Mira, este viene ahora a privar en el papa más humilde, cuando él andaba en Argentina, en Buenos Aires, blindado, con escolta y todo. No, era un hombre que tomaba el metro. Esa fue su historia contada. Y cuando él llega al papado, siguió contando su historia. Por eso, queridos líderes que nos escuchan en esta mañana, Hilmer Martínez le dice lo siguiente: los hábitos se siembran desde el liderazgo temprano, para cuando usted sea el líder cumbre y clave, sus palabras tengan credibilidad. De nada me vale a mí coherencia. Ser Hilmer Martínez el arrogante en esta etapa de mi vida. Y si algún día yo llego a ser una gran personalidad en este país y yo de repente cambio mi forma, la gente con la cual yo he tenido roce en toda mi trayectoria, ¿qué va a decir de mí? Este es un falso. Es lo que está simulando una pose. Entonces el liderazgo no es pose. Liderazgo es una vivencia de servicio. Y ese es el tercer punto de Líderes de Barro. Servicio. El tercer punto de Líderes de Barro es proponer un nuevo modelo de liderazgo, que no es nuevo nada, pero debe de hacerse nuevo en esta sociedad. Es el liderazgo de Jesucristo, de hecho, el liderazgo basado en servicio. En el capítulo 7 de Líderes de Barro hay toda una enseñanza sobre este liderazgo. Ese capítulo se llama El liderazgo de la toalla. Mire, déjeme ver si
capítulo 7. Si se ve en alguna cámara o algo, mire, liderazgo de la toalla, un close-up. Bueno, no se ve. No. Sí. El liderazgo de la toalla, ¿qué tiene que ver el liderazgo de la toalla? En una ocasión, y voy a citar la Santa Cena de Jesús, por la cual nosotros todos los años celebramos la Semana Santa, ¿verdad? Esa noche de esa pasión de Jesús, dice la misma Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que Jesús, estando con sus discípulos, se paró, se despojó del manto y se ciñó una toalla. Y que fue discípulo por discípulo lavándole los pies. Como el pueblo dominicano es un pueblo muy religioso, es un pueblo de altas creencias cristianas. Sí, sí. Creen en el lavatorio de los pies, en besar los pies, en echarle agua a los pies. Pero en este tiempo de hoy, eso es algo simbólico. El simbolismo no crea ningún tipo de beneficio porque tenemos la realidad. ¿Para qué usar el simbolismo cuando tenemos la realidad? Siempre he criticado esa parte. Jesús se paró a hacer lo que se acostumbraba a hacer, lo que acostumbraban a hacer los sirvientes. Cuando llegaba el señor de la casa, como en aquel tiempo no usaban zapatos como nosotros ahora, cerrados que cubrían el pie, pues los pies se llenaban de lodo. No había costumbre ni cultura de manicure y pedicure, solamente para los líderes. Y Jesús empieza, se quita el manto, símbolo de su autoridad, y se ciñe la toalla, símbolo del servicio, y empieza a lavarle los pies. Eso significa que en el tiempo de hoy nosotros necesitamos más líderes que tengan menos autoridad y necesitamos más líderes que tengan más servicio. ¿Tú estás de acuerdo con la cultura de los países donde el líder, tú mencionabas de que el Papa en Argentina, él usualmente usaba el metro y que a él lo veía normal, pero para nosotros ver uno de nuestros líderes en el metro, eso es 100% pose. Cuando está en campaña. Sí. No, ni ahí lo hacen, Sí, porque sí. ellos se sienten inseguros. Se montó Guillermo Moreno. Y en Guagua. No, pero yo estoy hablando de líderes. Guillermo no es líder. Mira, pues sí. Candidato a la presidencia usted. Pero ve acá, Entonces, Robinson. yo- No falta de respeto. ¿Tú estás de acuerdo con esa pose, como tú dirías? No, Hay cultura donde usted ve a cualquier líder hasta en una bicicleta. Mira, la cultura dominicana es muy específica, ¿Qué cosa? ¿verdad? Y muy pintoresca. Nosotros tenemos que entender la cultura dominicana. La cultura dominicana es muy simbológica. En la cultura dominicana hay símbolos de poder muy establecidos. Usted nunca verá a un presidente un cepillo. No, Sí. porque Aún es. no es por culpa, Aquí. no es por culpa del presidente, no es por culpa del presidente, es por culpa de la ciudadanía. Porque cuando el dominicano dice, ese tipo reúne todas las condiciones para ser el presidente, es moral, es transparente, es honesto, pero andando en esa jipeta él no va a llegar muy lejos, no, en esa jipetica vieja. Sí. Él no, necesita un presidente que se sienta presidente. La imagen tiene que ser robusta, Sí. tiene que ser de fortaleza. Mira. Pero eso no está dentro del liderazgo, por eso yo no puedo acusar a los líderes Mira, dominicanos. Leonel Fernández, en una entrevista precisamente, cuando él estaba recorriendo el país entero en el 94, siendo vicepresidente, él, en San Juan de la Maguana, él se apareció a San Juan de la Maguana. Y sabe que él llegó en un vehículo viejo, él dijo. Y lo llamaron los líderes de San Juan de la época. Le dijeron, doctor, con ese vehículo no creo que le hagan caso. Ese vehículo no es presidencial. Gilbert, para concluir, Sigo con el liderazgo de la toalla para concluir. Me gustaría concluir con esa parte. Jesucristo se quita el manto porque este manto es el símbolo de autoridad. Aquí es que se coloca en este manto, en esta chaqueta tan elegante, aquí es que se coloca el pin de presidente, el pin de diputado, el pin de ministro. Este es el símbolo de la autoridad. Y hay chaquetas que aunque no tengan pines, son tan caras y tan delicadas en su costura que de por sí mismas representan una autoridad, una chaqueta de $10,000. Jesucristo se quitó el manto de maestro, de rabí, y se ciñó la toalla del servicio y fue donde Pedro. Pedro le dijo, Señor, no me limpies tú los pies porque tú eres el líder, el que debería estar soy yo. Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte en mi liderazgo. ¿Qué entendía Pedro? Pedro entendía que el menor tenía que servirle al mayor y que cuando Jesucristo se fuera, él se iba a quedar siendo el mayor y que los menores le iban a tener que servir a él. Ese era el modelo de liderazgo que Pedro tenía en la mente. Al ver que Jesucristo se arrodilló y le lavó los pies a él,
su mente fue impactada y fue cambiada. Entonces ahí él entendió que cuando él fuera el mayor, los menores no estaban para servirle a él, sino que él, Pedro, siendo el mayor, estaba para servirle a los menores. Por eso cuando seguimos leyendo la historia bíblica, vemos que toda la gente traía el dinero delante de Pedro. Todo el mundo vendía todas las cosas y la traía delante de Pedro. Y como Pedro sabía que su deber era servirles, entonces todo el mundo tenía todo en común y a nadie le hacía falta nada. Porque él entendió que el liderazgo era servir. Distribución justa. Muy contrario a los líderes políticos actuales, que entienden que cuando llegan al cargo político es para que les sirvan. Como escribió un diputado, que lástima que no acordó su nombre, que él escribió: ya yo gané mi diputación, le pagué a quien tenía que ganar, mi diputación es mía, ya yo no tengo compromiso con nadie, ya yo pagué todo lo que tenía que pagar. A 500 pesos por persona. Creo que era de San Cristóbal ese diputado. O sea, él vio a la diputación como su cumbre máxima. Hay otro del sur que hablo de eso también. No sé si es, no sé de dónde es, pero ¿qué cosa? Yo saber el nombre. Averigua el nombre de ese diputado que dijo eso, porque no merece ser el presidente. ¿Cómo le llamamos al presidente? ¿El primer qué? Mandatario. ¿Pero qué es un mandatario? El mandatario es el que recibe órdenes. Ese es el mandatario. Entre dos personas que hagan un préstamo, está el prestador, que es el que presta, y está el prestatario. Dos personas que arrenden, está el arrendador, que es el dueño de la casa, y el arrendatario, el inquilino que vive. Claro. Entre dos personas que hagan órdenes, está el mandador, que es el que da la orden, y está el mandatario, que es el muchacho demandado, que la cumple. Primer mandatario significa el que tiene que cumplir órdenes de primero. Ese es el presidente de la República. Claro. Y el primero debería ser el pueblo. Que a eso que se acoge el presidente de los Estados Unidos. El mandador es el pueblo. El pueblo, claro. Que el primero que le manda, que haga las cosas bien, es el presidente. Porque el presidente no está ahí para que yo le sirva, está ahí para servir. ¿Es empleado nuestro? Hilmer Martínez, Líderes de Barro, ¿dónde puede conseguirlo nuestro Yo público? le voy a regalar Líderes de Barro a las primeras 2 personas que me escriban un mensaje de WhatsApp. Ahí está, ponga el número. Léelo ahí. El número es 809-432-3467. 809-432-3467. Las 2 primeras personas les voy a regalar ese libro. Lo vamos a poner también en nuestras en redes Instagram, del programa. Al primero que me siga en Instagram, al primero que me siga, ahí está mi nombre, así se escribe, @Hilmer Martínez 7, @Hilmer Martínez 7. Al primero que me siga, también le voy a regalar su libro, El Líder. El nombre del libro es un hashtag. Pero mira el brillante. Mira el título. No, la portada. La Sí. portada es de un líder bien ensacado, bien vestido. Derritiéndose. ¿Tú crees que es el líder? Es de barro, por más bonito que vea, es de barro y viene del logo. El título es un hashtag. Ese título de Líderes de Barro es un hashtag. Primero por una estrategia comercial que se me ocurrió, de que todos mis líderes van a tener un hashtag, porque estamos en la era moderna. No, adecuado usted también a los nuevos tiempos, Y claro. usted escribe Líderes de Barro en cualquier red social, Facebook, Twitter, Instagram, así, hashtag Líderes de Barro, como es el título, y usted va a ver cientos de personas que han compartido el contenido de Líderes de Barro. Este libro se ha compartido en muchas empresas, gracias a Dios que me han contratado, de muchas cooperativas, departamentos gerenciales, que hemos compartido este contenido maravilloso. Pero entonces tú tienes ahí los de quienes te van a inscribir, ¿verdad? Porque ese es mío. Pero ¿quiénes quieren comprarlo? ¿Dónde los tienen? Mire, este librerías. libro, no, tiene que llamarme directamente. Ok. Porque actualmente no lo he Eso es evasión de impuestos. Eso. No es evasión. Yo Ya, fresco, Robinson. pago un 18, el teléfono pago un 30. Lo que pasa es que las librerías, Robinson, no sé si tú lo sabes, se quedan con la mayor parte de la venta de un libro. Entonces, Sí, a veces sí. Le corren la gente. escribir un libro para ponérselo en una librería es como escribírselo a la librería. Sí. Eso es verdad. Hilmer Martínez, muchas gracias, Gracias por y éxito. acompañarnos hoy en Buenos Días Allá, un República. placer. Excelente. Encantadísimo. Placer, Vuelve por favor y Excelente. repite el número de teléfono para contacto con WhatsApp Usted contigo. puede hacerlo a través del 809-432-3467. 809-432-3467. Escriba ahora y entonces Dando los primeros que su escriban, lectura. usted tendrá un obsequio de Hilmer Martínez de su libro Líderes de Barro. Es un libro interesante. Yo lo estoy leyendo, no lo he concluido, pero por donde voy me he quedado impresionado y por eso él está aquí.
Recuerde que siempre invitamos personas con contenido, personas que dejen a nuestra teleaudiencia un mensaje interesante. Irmer, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mariano. Un placer. Gracias, Nicolás. Excelente. Mucho gusto a todo el público hermoso. Nos vemos todos. Robinson Galvez y Mariano Abreu, volvemos en breves minutos. Quédese en sintonía.